Era una persona atenta y hospitalaria, como una madre. Fue todo un ejemplo de mujer luchadora, inconformista e infatigable. Tenía un carácter alegre y afable. Buscaba la gloria de Dios y la salvación de las almas. Destacó por su rica vida interior, que llevó de manera oculta y sin brillo. Su cansancio y sus problemas pasaban a segundo plano cuando había que trabajar para el Señor o ayudar a alguien. Pero, ¿quién era Pura Sánchez Maqueda? Pues tienes razón. Vamos a ver quién fue Pura. Era una niña, yo creo que es de estas niñas encantadoras, porque era alegre, vivaracha, inteligente, curiosa. Bueno, la verdad es que era un no parar, era un bichito, como diríamos. Pura nunca paraba. Yo creo que si hubiera que hablar del capítulo de travesuras tendríamos varias que resaltar, pero no tenemos demasiado tiempo para eso. Ella desde muy niña ya va advirtiendo la presencia de Dios en su alma y va notando cómo la gracia actúa dentro de ella. Para mí era una mujer que estaba llena de Dios. También en algunas de las charlas ella la escuchaba decir que para poder dar a Dios teníamos que tener a Dios dentro y no se podía dar de lo que no teníamos. Eso lo hablaba ella así en general, claro, entonces yo al escucharla hablar a ella digo, es que ella tiene a Dios, vive en su vida y lo tiene y hace oración, no sé, alguien especial, pero especial en el buen sentido de la palabra, alguien que te alienta, que te ayuda, con la que te gusta estar y con la que te gustaría encontrarte en muchos momentos de tu vida en situaciones difíciles. En la casa de Pura se respiraba un ambiente de gran fe verdadera y de una caridad muy intensa. Su madre, digamos, era una mujer que a pesar de su posición, de tener una posición acomodada, siempre tuvo las puertas de su casa abiertas a personas, pues, digamos, con problemas económicos. Un tío suyo y luego su niñera que llegó a quedarse, pues, sin familia, y ella se dedicó a cuidarla. Y Pura, digamos, en el alma de Pura y en el corazón de Pura van quedando impresas estas vivencias de la caridad que tenía su madre. Ella aceptó su enfermedad con toda la voluntad de Dios. Es que ella es la espiritualidad ignaciana y como los ejercicios, lo que nos hemos enseñado, lo que nos ha enseñado los ejercicios y lo que nos enseña los ejercicios todos los años es buscar y hallar la voluntad de Dios, para hacer la voluntad de Dios. Entonces ella lo tenía muy claro. Ella lo tenía muy claro, que es lo que nos pasa cuando no hacemos la voluntad de Dios y sin embargo la sabemos, que complicamos las cosas 100%, se nos hace, las montañitas se nos hacen como los Pirineos, ¿no? Y son cuestecitas de nada, pero porque nosotros las complicamos y ella era lo contrario, las montañas las subía como una cuestecita. Su madre era una persona extraordinaria, ¿no? Se preocupaba de su cultura, se preocupaba de sus valores, valores humanos, valores religiosos. Y luego le daba mucha importancia a su educación musical, porque su madre tenía la carrera de piano y quiso que Pura y Elisa, su hermana, también la tuviesen. Y una cosa muy curiosa, fijaos qué traviesilla que era Pura, como era tan juguetona que siempre estaba jugando, su madre le exigía, era muy exigente, le exigía que estudiase muchas horas al piano. Y como le gustaba jugar, por lo visto, con la mano izquierda jugaba con la pelota y con la mano derecha tocaba el piano. Y así su madre, como la oía, pues pensaba que solo estaría estudiando piano. Pero ella aprovechaba para jugar también, ¿no? Una de las cosas que recuerdo es su infatigable capacidad de trabajo. Nos fundía a los secretarios que teníamos probablemente 30 años menos que ella, ¿no?
Pura tenía un carácter muy afable, una simpatía desbordante, y cuando estabas con ella te daba la sensación de que no había nadie más en el mundo, que ella todo el interés lo tenía centrado en ti, de tal manera que tú eras una persona única, tú te sentías única cuando estabas hablando con Pura. Y eso le pasaba a todo el mundo. Y otra cosa es que estabas tan a gusto, estabas tan cerca de Dios al estar con ella, que el tiempo pasaba rápido, pasaba muy rápido. Y cuando te dabas cuenta, pues a lo mejor habían transcurrido 2 horas y la sensación era, pero si yo llevo aquí 10 minutos, llevo un cuarto de hora y ¿qué va? Y es que respiraba a Dios. Cuando estaba cerca de Pura, estaba respirando al mismo Dios, ¿no? Y eso no te ocurría con casi nadie, ¿no? Pura Sánchez Maqueda ha pasado todas las etapas de mujer, novia, casada, viuda, fundadora. Es decir, en Dios se fabrica por etapas lo que quiere forjar. Bueno, ella ya no lo he dicho, pero ya se había casado, tenía 2 hijos y tenía que ingeniárselas porque a Juan de Dios no le gustaba mucho que fuese frecuentar a la iglesia. Fijaros, en medio de esta vida, como comienza a hacer oración y a tener vida interior, empiezan los padres jesuitas, algunos de ellos, a dirigirla. Ella poco a poco va viendo que Dios le pide algo que ella jamás había pensado en eso, ni se había figurado ni de nada. Ella, su meta era ser una esposa santa y una madre santa, pero se da cuenta que el Señor le pide que funde una asociación de seglares, y fijaos que esto fue paralelo al Concilio Vaticano II. O sea, se está desarrollando el Concilio Vaticano II y ella comienza a ver que Dios le pide que funde una asociación de seglares que cooperen desde fuera con la obra de santificación que el Espíritu Santo hace en las almas. Ella comienza a estudiar teología sin que su marido Juan de Dios se enterara. Parecerá imposible, ya alguna vez explicaremos alguna cosa. Y pone en marcha la obra de Jesús. Ya sabemos quién es Pura, ya la conocemos. Y has dicho que fundó la obra de Jesús. ¿De qué trata la obra de Jesús? Pues me parece muy interesante que quieras profundizar en el conocimiento de la obra de Jesús. Y ya te anuncio que en próximos vídeos tanto podrás conocerla, a la propia obra, como también a la persona de Pura, su biografía, su espiritualidad, cómo fue descubriendo su vocación, la misión que el Señor le da, la fundación de la obra. En fin, yo creo que te va a gustar bastante, ¿eh?